Bienvenidos al último miércoles de serie del año. Del año, ya se terminó, sí, así que ánimo, ya es el último. La última, como dicen, y nos vamos, ¿sale? Estaba viendo la carpeta donde tengo todo lo que este año Dios nos ha permitido hablar. No te digo el dato porque es impresionante todo lo que hemos visto todo este año. Y hoy vamos a cerrar. Así que yo creo que la obra que Dios ha hecho y ha comenzado en cada uno de nosotros va a seguir siendo progresiva a medida de que tú y yo nos disponemos, porque Dios siempre habla. Sí sabías eso, ¿verdad? Dios habla. Ahora, que tengamos oídos atentos es diferente, ¿sí? Porque su palabra no regresa vacía. Se cumplirá el propósito por el cual Él la envía. Ahora, que podamos tener el reto de, recuérdalo, no solo ser oidores de la palabra. ¿Es bueno ser oidores? Sí, porque así comienza el proceso de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es el clímax. Santiago nos dice que debemos de ser hacedores. ¿De qué? De la palabra, no siendo oidores olvidadizos. Sí, yo hace rato venía con mi esposa preguntándole a ver cómo va, en el sentido de, ¿cuál fue tu serie favorita de este año, no? Yo te lo pregunto a ti, bueno, ¿cuál te...? Y dices, pues quién sabe, ya ni me acuerdo, ¿eh? Como alguien le dije una ocasión, estaba buscando un libro y le dije, pues dime el título. Es que es así, es que le digo, bueno, pues si no te acuerdas del título, mucho menos del contenido, ¿ah? Pues así hay que hacer el desafío de retarnos a poder captar la centralidad, no solo de este mensaje, sino de cada mensaje que Dios nos da. Y bueno, para ayudar a nuestra memoria, pues está disponible ahí. Este año pudimos decir que fue un año completito, donde se grabaron todas las series. Pues vámonos tendidos, ¿sale? Milagro número 7 y último. La resurrección de Lázaro. Último milagro de los 7. De hecho, al final de esta sesión, te voy a dar un panorama general de por qué Jesús demostró estos 7. O sea, si tú piensas que estos 7 milagros o estas 7 señales registradas en el Evangelio de Juan solo son ahí, por ahí, como dicen, fortuitos o coincidencias, nada más porque sí, no. Y al final, después de exponer el milagro número 7, te voy a dar un breve recorrido que estoy seguro que te va a volar la cabeza. Porque nuestra fe no está basada solamente en un acercamiento, ¿verdad? Como muchos piensan que es irracional. No, es totalmente racional. Y si tú me preguntas por qué soy cristiano, por algo de lo que hoy voy a exponerte al final de esta serie, capturó mi atención desde hace muchos años, sabiendo que el cristianismo es real 100%, no solamente por un ejercicio de una creencia, sino porque las evidencias son contundentes. Familia, Jesús es el único Dios verdadero. ¿Porque lo digo yo? No, porque demostró serlo. Y para eso se nos quedó el Evangelio de Juan, como muchos de los escritos que hablan de lo que te voy a dar a continuación. Pero el milagro número 7, la resurrección de Lázaro, ¿dónde se ve evidenciada? Ahí la tienes la porción. Si tú traes tu Biblia, será bueno que la abrieras, aunque desde ahora te comento, por el tiempo no vamos a poder ir verso a verso, porque yo no tendría ningún problema por salir de aquí, de este auditorio, 11 de la noche, pero yo sé que ustedes, la gran mayoría, dirían, bueno, usted termine a la hora que quiera, ¿va? Yo me voy a las 9, no antes, ¿cierto? Bueno, por eso no vamos a hacer textual esta sesión, pero no quiere decir que no vamos a tener todo el contenido de esto, ¿sale? Entonces, ¿dónde se ve evidenciado este último milagro? Evangelio de Juan,
capítulo 11. Ahí tienes, abre tu Biblia porque ahí vamos a ir. Y bueno, este mensaje, como tú bien sabes, y yo creo que ya en este tiempo, si tú tienes un rato ya congregándote en este lugar, pues de alguna manera ya sabes, ya me conoces un poco, en el sentido de cómo estructuro la mayoría de los mensajes. A mí me gusta utilizar juego de palabras para mi mejor comprensión y facilitar también tu entendimiento. Este mensaje yo le llamo el mensaje de las 3C, 3 letras C, porque todo el capítulo lo estructuré en 3 palabras clave que las vas a conocer, que comienzan con la letra C, ¿sí? Y en cada letra, es decir, 1, 2 y 3, hay 3C, estructuré también 3 incisos. Entonces en el número 1 vas a ver 3 incisos, en el segundo vas a ver 3 incisos y en el tercero 3 incisos, ¿sale? Entonces es un mensaje 3x3, a lo que yo llamaría el mensaje de las 3C de 3x3, ¿sale? Ok, ojalá y desde ahí ya te capture tu atención. Bueno, tenemos que comenzar hablando del personaje en cuestión. Milagro número 7 habla de la resurrección de Lázaro. Pregunta, ¿quién es el personaje en cuestión? Lázaro. ¿Cierto? Ahí lo tienes. Lázaro. Bueno, vamos a hablar de este personaje porque a lo mejor nunca lo habías visto desde este ángulo. Y lo que hoy voy a hablar es prácticamente ver a Lázaro como lo que realmente representa, como la idea central del propósito de este milagro. Como hemos visto en cada milagro, no solo son bonitas anécdotas de que demuestran el poder de Dios, claro que es hermoso, tan solo ver la obra de cada milagro, sobre qué condición sobrenatural se ejecutó, pero lo que hemos visto en cada serie es que tiene una implicación práctica, ¿cierto o no? En la vida de nosotros. Como la semana pasada, revelar la ceguera, ¿qué? Espiritual, porque no hay peor ceguera que la espiritual, la que aún viendo a Dios no lo puedes capturar, así como los judíos de aquel tiempo. Bueno, entonces hablar de Lázaro es un hombre, como dicen, común y corriente, ¿sí? Un amigo de Jesús, un hombre que es parte de una familia. Los primeros versículos hablan de detalles acerca de un poquito de este hombre. Pero para no hacerte el cuento tan largo, y ojalá yo te animaría que si no conoces la historia, la leyeras. Ahí está, ¿dónde? En todo el capítulo 11, léelo, adéntrate, ¿sí? Profundiza en la lectura. Siempre es importante ver contexto inmediato, contexto remoto, para que te dé luz de qué fue lo que aconteció. Pero Lázaro, ¿qué representa? ¿Qué representa Lázaro? Pues Lázaro representa la humanidad. Lázaro representa de alguna manera a ti y a mí, ¿sabías? En la vida de Lázaro está la condición humana. En la vida de este hombre se encuentra toda persona que de alguna manera ha tenido un encuentro con Jesús. Y el proceso de la vida de Lázaro, que lo vamos a ver a continuación, habla mucho y sigue hablando, porque vas a ver hasta qué implicaciones tiene. Entonces, hablar de Lázaro, si es hablar tal vez de nuestra historia, hablar de tu historia en Dios, de mi historia en Dios, pero también es hablar de la historia de muchas personas hasta el día de hoy que no le conocen. ¿A quién? A Jesús. Y vamos a ver cómo este proceso, como te dije, va a ir avanzando. Y entonces tenemos que comenzar con la primera letra C, la primera palabra clave, y es la siguiente. Número 1, la primera letra es la condición de. ¿Podrás repetir fuerte conmigo? La condición de. Puntos suspensivos. ¿De quién será? Bueno, tú vas a encontrar respuesta. Al final no vas a tener puntos suspensivos, vas a tener una respuesta. La condición de. Y cuando hablo de la condición es eso, ¿no? El estado en el cual se encontraba, en este caso, Lázaro. Y cómo esta condición de, en este caso, Lázaro, fue avanzando.
Y como tu condición, lo que vas a observar es que también de igual manera tiene este cumplimiento puntual. Entonces, para hablar de la condición de, vamos a empezar a percibir lo que las escrituras nos dicen. Letra A, inciso A, estamos hablando de la condición de ¿quién? De Lázaro. ¿Y cómo estaba Lázaro? Letra A, la Biblia dice que estaba enfermo. Sí, sabemos que es una resurrección, o sea que había muerto, pero no comenzó estando de un día para otro. Lo que dicen los versículos bíblicos. Versículo 1 del capítulo 11 al 3. Y comienza Juan a describir a un hombre llamado Lázaro. Estaba enfermo. No habla inmediatamente de su muerte, comienza a darnos contexto. No sabemos qué enfermedad, pero Juan nos está diciendo que Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas, nos da un poco de detalles. María tenía 2 hermanas, María y Marta. María, sino que Juan dice que es la misma mujer que tiempo después que derramó el ¿qué? El perfume costoso sobre los pies del Señor. ¿Te acuerdas? Ok, pues es la misma. Y lo secó con su cabello. Y esta hermana, ¿verdad? Era de quién? Su hermano Lázaro, y vuelve a resaltar, ya lo dijo en el verso 1, pero ahora lo dice nuevamente en el verso 2. Estaba enfermo. ¿Sí? Verso 3. Así que las 2 hermanas le enviaron, ¿qué? Un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está, fíjate, muy enfermo. Verso 1 enfermo, verso 2 enfermo, verso 3 muy enfermo. Y recuerda que estamos en el primer punto. La condición de Lázaro es que está enfermo. Pero como yo te dije desde el inicio, Lázaro no solamente es un personaje aislado que nada que ver. No, en la vida de Lázaro está tipificada también la humanidad. ¿Y sabes por qué está enfermo? Porque Jesús no está cerca. ¿Cuántos saben que aún amigos de Jesús, porque dice que era su amigo, ¿verdad? ¿Tú eres amigo de Jesús? ¿Sí? ¿Te consideras su amigo? ¿Ok? Algunos todavía lo dudan, bueno, cada quien, pero bueno. O sea que siendo amigo de Jesús también tú te puedes enfermar. Claro que sí. Que nadie te engañe, ¿verdad? Porque a veces un mensaje que nada que ver que del evangelio te hace creer que llegar a Cristo es estás exento de enfermedades y de pruebas. No es cierto, aquí está la evidencia. Un amigo cercano a Jesús estaba enfermo. Y yo te pregunto, ¿cómo está la humanidad entonces que no tiene a Jesús? ¿Cómo está la situación de la persona que vive ajena de los planes de Dios, hablando espiritualmente? Sabes, desde Adán hasta la fecha, lo único que ha traído el pecado es degeneración. Por eso nos enfermamos, por eso estás angustiado, por eso te cargas, por eso de alguna u otra manera nadie está exento que el día de mañana nos puedan decir, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Que yo no lo estoy deseando para nada en ninguno de nosotros, pero yo te pregunto, ¿estamos exentos? No. La gran verdad es que desde que dio a luz el pecado por la desobediencia de un hombre, todos estamos expuestos. Vamos a envejecer, vamos a deteriorar, nuestras habilidades no son las mismas conforme van avanzando los años. Se van detectando nuevas enfermedades, van saliendo. Y eso es el resultado de un Lázaro, recuérdalo. Porque Lázaro habla de la humanidad. En Lázaro está la figura de la humanidad. Y si esto solo fuera una ocurrencia, fíjate cómo dice, mira, aquí quiero resaltar.
porque primero es descripción del texto bíblico, después te voy a apuntar a lo que es, lo que representa Lázaro. La Biblia misma, ¿sabes? Dice, expresa que la naturaleza del pecado espiritualmente enferma. Mira lo que Isaías habló. Isaías comienza en su primer capítulo hablando de la condición del pueblo de Israel que se había apartado, que se había alejado de Dios, ¿sí? Y empieza a hablar en los primeros capítulos, es muy interesante, cómo empieza a hablar alegóricamente, porque, ojo, no es literal, lo que revela su condición, voy a decirlo así, enferma de pecado. Isaías, fíjate cómo empieza, bueno, desde el verso 4 lo leo, dice, ¿qué nación tan pecadora? Es Dios hablando por medio de este profeta. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. Pregúntate, mejor dicho, ¿y no es la misma condición del mundo en el cual vivimos? ¿Sí o no? Sí. Entonces estás coincidiendo conmigo. El estado de Lázaro también habla de la humanidad. Primer proceso, la condición de este mundo. La condición de es, primer punto, o letra A, enfermedad espiritual. ¿Cómo están las personas sin Cristo? Enfermos espirituales. Versículo 5, ¿por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Fíjate lo que dice. Mira, como te dije, está hablando metafóricamente. Versículo 6, o sea, desde los pies hasta la cabeza, dice el verso 6, están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas. Pregunta, ¿no habla de una realidad también espiritual? No es la realidad. Yo te dije algo al inicio. La historia de Lázaro también es nuestra historia. Porque pregunta, ¿no estabas así antes de llegar al Señor? Sí. ¿No estabas en un estado deplorable? Yo ruego que todos digamos sí. O sea, pasado, y que no digas estoy. Porque si estás ahora, quiere decir que tal vez lo único que has entendido es una religión. Y no has permitido todo este proceso que vamos a ver. Pero fíjate la manera como lo está abierto. Cubiertos de moretones, vuelvo a repetir, contusiones y heridas infectadas sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Y si está hablando de ungüentos que los alivien, ¿por qué? Si está hablando de aliviar es porque hay un ¿qué? Malestar. Hay una enfermedad. Pero ojalá solo quedara en enfermedad y dijera, hay mira, vamos a ver el proceso. Yo te dije algo hace rato, es degenerativo. Y la condición de este mundo es el mismo proceso de Lázaro, que comienza enfermo y está enfermo, está tundido de cáncer espiritual este mundo. ¿Y qué le espera? Segunda letra. ¿Qué pasa con Lázaro? Ya no es más Lázaro enfermo. Ya no es más Lázaro, verso 1 está enfermo, verso 2 está enfermo, verso 3 está muy enfermo, degenerativo, avanza. El pecado avanza, familia, no se detiene. Si hay una área de pecado, no pienses que la vas a dejar ahí, que no te va a afectar nada. Va a avanzar y va a buscar tu muerte espiritual. El pecado mata, te mata espiritualmente. Mata los propósitos de Dios en tu vida. Mata los sueños que aún de alguna manera te has propuesto realizar en Dios. Mata tu llamado. Mata la obra que Dios quiere hacer contigo. Por eso el pecado es el cáncer
más mortal, el más preocupante, el más alarmante. Y ahora vemos a un Lázaro, ya no con una enfermedad. Ahora la condición ya no es de enfermedad, ahora la condición es de muerte. Versículo 11, verso 14. Por eso les dijo claramente, esto es lo que Jesús recibe. Lázaro está muerto. Ya no enfermo, ahora está muerto. ¿Por qué lo sé muy bien? Porque es mi historia. Porque así estaba. Ya me daban por... Y también es tu historia. Porque sin el Señor, mira lo que dice el apóstol Pablo. Antes, ustedes estaban a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Sí te identificas? Y lo más duro es reconocer esto, familia. Y entonces, ¿cómo está aquel que no conoce a Cristo el día de hoy? Responde. Con los que convives a diario, tus compañeros de trabajo. Si soy más, o sea, yo sé que hay que hacerlo también un poco porque pega en el sentimentalismo, pero si tú tienes familiares hasta el día de hoy y convives con ellos, y yo estoy diciendo que Dios no los ame, no, pero la condición por su pecado es la verdad que la palabra nos dice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si tan solo eso fuese suficiente para hacernos ver la gran tarea que tenemos para alcanzar este mundo. Si tan solo este punto entendiésemos que no estamos aquí para ser entretenidos, que no estamos aquí para calentar el asiento, que no hemos venido llamados de una religión a meternos a otra, que entendiésemos la misión que tenemos como iglesia de ir por un mundo que está agonizando, que se le diagnosticó cáncer espiritual mortal y que día a día siguen muriendo. Pero también lo que dice Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ustedes, ¿quiénes serán esos ustedes? Y conmigo yo. Y si alguien no tiene Cristo en este momento, no es pasado, es presente. Entonces estás muerto. ¿A causa de qué? De sus pecados. Porque aunque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ahí está. Pero un mundo sigue pasando de enfermedad espiritual a muerte espiritual. Pero si yo te dijera que ahí no termina, porque recuerdas que te dije este mensaje es ¿qué? ¿3 por qué? Ya llevo A y B del primero, pero falta el tercero. No queda ahí, no queda ahí el proceso de Lázaro. Porque para finiquitar la situación, para que quede bien demostrado ante los ojos de todos que está bien muerto, letra C, Lázaro es sepultado, como hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que los muertos no los dejan ahí, verdad? No, gracias a Dios que no. Hay un lugar para enterrar a los muertos, para sepultar a los muertos. Si piensas que estaba exagerando hace rato, aquí está el proceso.
Comienza en enfermedad, se traslada a muerte y termina en sepultura. ¿Cuántos llamados están hoy ya sepultados, bien muertos? ¿Tú crees que el llamado, hablando personalmente, el llamado que Dios tenía para mi vida, comenzó como de 5 años para acá? ¿O fue desde que Dios me creó ¿sí? Como en tu caso, ¿sí o no? ¿Y por qué por mucho tiempo estaba yo enterrado, por así decirlo? Ahora te estoy diciendo algo, ¿verdad? Para poder experimentar la resurrección, primeramente hay que. Y fíjate lo que dice el texto bíblico, versículo 11 del capítulo 11. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba, ¿cuánto? Mira, y hasta ese detalle de que Juan da es precioso, mira, hermoso, o sea, todo, vuelvo a resaltar, todo en la Biblia es impresionante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estaba qué? Bien sepultado. Pero lo que quiero resaltar es esto, o sea, este dato habla de que ya no había posibilidades humanas para poder decir, o sea, ¿a qué viene ya, Señor? Ya pasaron, ya lleva 4 días sepultado. Y te digo algo, también la condición humana habla de que, mira, te lo voy a decir, este versículo así resumo mucho. Quiere decir, cuando alguien está muerto, o cuando nos encontramos sin esperanza. ¿Sí o no? Eso habla de 4 días en la tumba. No había esperanza. No había esperanza para la humanidad. No había esperanza para la humanidad. No había nada. Mira lo que dicen las Escrituras desde Génesis. Dios observó toda la corrupción. O sea, su pecado, su enfermedad desde Adán, que les trajo consigo muerte. Y de la muerte sepultura, es decir, ya sin esperanza. Observó toda la corrupción que había en el mundo. ¿Por qué qué? Porque todos, ¿quién? En la tierra. ¿Eran qué? Y si tú piensas, no es cierto, yo sí me portaba bien, no es cierto. Y si alguien piensa que no tiene pecado, dice, se engaña. Claro, que no hacías a lo mejor cosas moralmente más mal vistas que otras es diferente. Pero en lo profundo de nuestros corazones había una porquería. Oye, qué fuerte está. No lo digo yo, fíjate lo que dice el salmista. De hecho, este versículo es el que utiliza Pablo en Romanos capítulo 3, para referirse al judío que se sentía arrogante y que decía, yo recibí la ley y yo me las puedo, en pocas palabras. ¿Y sabes qué dice Pablo? Salmo 14, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno. Esa es la condición del mundo, de Lázaro, de muerte, de enfermedad, de muerte, sepultura, sin esperanza. Híjole, dices, primer punto, y esto parece un panorama. ¿La primera letra cuál es? No, la primera letra, 13, condición. La primera letra aparece en un panorama no favorecedor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, como así en Lázaro, es que no hay esperanza.
Por eso el hombre no puede salvarse a sí mismo. Por eso no hay ninguna otra ruta que le quieras. Mira, a lo largo de los años el ser humano ha querido buscar esa ruta que le dé esperanza, que le haga salir de su sepultura. Y lo busca y lo sigue buscando en áreas donde no lo va a encontrar. Por eso el ser humano ha creado más religiones que otra cosa. Solo son intentos ¿de qué? De cómo salgo de la sepultura. ¿Cómo salgo de mi entierro sin esperanza? ¿Cómo logro avanzar? Por eso, familia, aunque parece que Lázaro, la historia de Lázaro es una historia aislada, la historia del Evangelio, la historia de la humanidad. Es nuestra historia, pero también es a lo que estamos llamados. ¿Cuántos quieren saber cuál es la siguiente? Porque la primera letra no habla mucho, ¿verdad? ¿Condición qué? Deplorable. ¿Cómo podría resumir? Una condición de muerte. ¿Una condición de qué? De enfermedad. Una condición de sepultura. Pero ¿cuántos saben que en realidad sí hay esperanza? ¿Cuántos saben que vino hace más de 2000 años? ¿Cuántos saben que Él fue lo que nos transformó y nos sigue transformando? ¿Cuántos saben que es lo que realmente nos sigue llenando de esperanza, de gozo? Saber que frente a la condición del ser humano existió la compasión de un Dios lleno de gracia, de amor y de favor, que vio al mundo en su estado deplorable y decidió enviar a su Hijo unigénito a morir por la escoria. Di conmigo, para la condición humana. Di conmigo, la compasión de Dios. De la condición pasamos a la compasión de el que tomó nuestro lugar. Y vamos a verlo entonces. ¿Qué pasa con Lázaro? ¿Qué pasa con la vida? ¿Recuerdas? ¿Era quién? ¿De Jesús qué era? Su amigo. Yo sé que conocen la historia y muchos se han atrevido a decir, ay, qué mala onda, mira, lo dejó morir. Lo vimos en una sesión de los milagros, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los planes ¿de quién? De Dios son. Y si primeramente tienes que morir a lo que hoy en día te está gobernando para que experimentes el poder de la resurrección, muerte. No te estoy diciendo es un camino fácil, dolor no. De verdad, el que no vive, el que no entiende, el que no puede comprender que no era necesario vivir y experimentar toda, digamos, en algunos de nosotros tuvimos que tocar fondo. Pero no necesariamente se necesita tocar fondo para evitar toda la suciedad y la porquería que se nos adherió. Solo veo a un Dios de misericordia, de amor. ¿De qué? De amor. ¿Y sabes qué veo ahorita en este segundo punto, con las siguientes 3 incisos? El amor de un amigo. El amor de Jesús hacia Lázaro. Entonces lo estamos entendiendo. Es el amor de Dios ¿a quién? A la humanidad, que está en un estado de sepultura, de cero esperanza. ¿Sabes lo primero que hace? ¿Sabes lo primero que hace? Letra A. Declara su amor. O lo que yo llamo su amor
declarado. Y ese es el primer punto, ¿cierto o no? ¿Cuántos saben que a ver, levante la mano los casados, a ver, que se vea que hay felicidad, ¿verdad? No tanta, dice. Tú estás casado porque comenzaste con este proceso, ¿sí o no? Llegó el momento que declaraste tu amor, claro que sí, ¿o sí o no? Y es un primer paso, claro, porque si no, ¿cómo te das cuenta? Tienes que salir de la barrera y de decir, ¿verdad? En el caso de las parejas, oye, pues me atraes, me gustas, qué sé yo, qué, ¿verdad? Y para que empiece la historia, ¿no? Sí, pues no, tú no, fuera fuchi, tú no sé. Pero este paso es el primero, pero el que va a abrir trascendencia. Jesús comienza, ¿sabes con qué? Con Lázaro, con su amor declarado. Fíjate lo que le dice. Para empezar, versículo 3, ya lo vimos, pero lo resalto aquí ahora en este punto. Enviaron pues las hermanas para decirle, a decirle a Jesús, Señor, he aquí, ¿el que qué? El que amas. ¿Jesús amaba a Lázaro? ¿Y por qué sabían que lo amaba? Porque un día le dijo, ¿no? Te amo, ¿o no? Pues si no, ¿están mintiendo? He aquí el que amas está enfermo. O sea, ¿lo amaba? Sí, lo declaró un día Jesús. No es suficiente este verso. Mira, el verso 5 dice, aunque Jesús amaba, ¿a quién? Marta, María y a Lázaro. Oye, no solo amaba al difunto, amaba a la familia, porque estas dos mujeres eran sus hermanas. Y para que no se, Juan, yo creo que fue preciso, dijeron, pues van a pensar que él solo amaba a Lázaro. No, amaba también a Marta y amaba también a ¿quién? A María. Está más que evidenciado entonces que Jesús ama. Familia. ¿Y sabes cómo comienza también nuestra historia con Dios? ¿Sabes cómo empieza nuestra historia con Dios? ¿Sabes cómo empieza? Primera de Juan 4:19. Nos amamos unos a otros. Wow. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién comenzó esta historia de amor? Él. Él declaró su amor hacia ti. Pero ojo, la declaración solo es el primer paso. Porque aquí, mira, ya incluso hasta sirve como para prematrimonial, ¿eh? Porque no es suficiente con que le declares tu amor. Tiene que ser manifestado. Buenas noches. Si nos llamamos todo el día aquí cantando alabanzas, que yo amo cantar alabanzas, y decirle, te amo Señor, te amo, y aquí me puedo aventar todo el santo día diciéndole que le amo, pero si salgo de este lugar y hago cosas contrarias a lo que Él me ha llamado, entonces ¿qué? ¿Le amo de verdad? ¿O nomás me estoy llenando la boca de declaraciones? Porque el amor no solo se declara, el amor se manifiesta. ¿Cómo manifiestas, dicho sea de paso, el amor por tu cónyuge? Mi esposa también es testiga aquí, ella me dice, palabritas, está padre, pero yo no quiero solo palabritas. ¿Cierto o no, familia? ¿Tu esposa, tu esposo dice lo mismo? Claro, porque necesitamos. ¿Y sabes lo que hace Cristo Jesús con Lázaro? ¿Sabes lo que hace? ¿Sabes de dónde venía Jesús? Oh, por eso te dije, todo tiene que ver. ¿Tú crees que no fue por una negligencia que dijo, ay, que se hagan bolas, ahorita yo estoy aquí? Todo tiene que ver, los planes de Dios son perfectos.
Y si sabes de dónde venía, sabes lo que había pasado Jesús y en qué condiciones estaba y por qué no era propicio ir de inmediato. Fíjate lo que dice las Escrituras. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos, ahora sí, ¿qué? Volvamos a Judea. Ajá, pero fíjate cómo le contestan, porque sabe lo que había pasado en Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea, ¿qué dice? Trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? ¿Qué hizo Jesús? O sea, quiero que puedas captar esto, familia. Representaría donde estaba Lázaro era volverse a exponer ¿a qué? A la muerte. Y lo vas a entender, no estoy exagerando. Los versículos posteriores nos dan a entender que estaban dispuestos incluso los discípulos a decir, ok, bueno, pues vámonos a la muerte. O sea, las cosas, por así decirlo, están bravas. Y si tú te pones un pie por ahí, seguramente Rabí, Jesús, estamos hablando de qué. Hasta ahí queda ya tu ministerio. Familia, a Jesús no le importó. Pregunta, ¿tú conoces la historia? ¿Se quedó ahí? ¿O Jesús fue por Lázaro, por su amigo que ya estaba sin esperanza, sepultado? Sí, fue, porque el amor no solo se declara, el amor se manifiesta. Versículo 15, y por el bien de ustedes, fíjate cómo contesta Jesús, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a verlo. No importa sí, y ¿sabes cómo contestan? Aquí está, fíjate, Tomás es el que dice, al que apodaban el gemelo le dijo a los otros discípulos, bueno, ya dijo que va a ir, vamos, nosotros también. Estoy exagerando, ¿verdad? ¿Y qué? A veces no vemos esa parte. ¿Qué estoy diciendo? Jesús estaba dispuesto ¿a qué? Aún a dar su propia vida. ¿Por qué? Por su amigo. Porque le amaba. Porque el amor no solo se declara, el amor se manifiesta. ¿Y cómo peleó Jesús por ti, familia? Si eso se queda impregnado en tu corazón, te digo algo, familia. Tú y yo no vamos a vivir el evangelio. ¿Cómo te puedo expresar? Apáticamente. Y si lo vives apáticamente es porque todavía no te ha caído. Porque a Jesús le costó todo. Porque Él peleó por ti hasta la última y dio la última gota de su sangre con tal de que tú saldrieras de esa tumba donde estabas. Estoy exagerando nuevamente, ¿no? Ve qué punto Jesús, uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Jesús, ¿y por qué lloras? Porque hay que guardar las apariencias, ¿verdad? ¿Por qué lloró Jesús por Lázaro? Porque lo amaba. Las personas que estaban cerca, al ver, no sé, o sea, ¿tú crees que Jesús, yo no creo que Jesús era una lagrimita aquí, otra por aquí, es seco. Yo creo que Jesús lloró, como cuando lloras, los que hemos experimentado una muerte de alguien, de algún ser querido. ¿Lloras con qué? Con ganas, como dicen. La gente vio cómo estaba llorando Jesús y ¿qué le dijo? Miren cuánto lo amaba. Vuelvo a repetir la historia de Lázaro, nuestra historia. La historia por cada persona que está ajena a sus planes. ¿Lo digo yo? No. Te lo sabes de memoria.
Yo me lo sé en Reina Valera. Pues Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16, que dio a su único. O sea, no le bastaba, Señor, nada más que dijera Dios, los amo, mundo. No, porque el amor no solo se declara. ¿El amor qué? ¿Y cuál fue la manifestación de que Dios nos amó? Que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ve qué magnitud de manifestación? ¿Vamos bien? ¿Y cuál es el punto para poder ver este proceso? Que este proceso se ve en otras personas. ¿Qué anhelo ver para esta congregación? Que entendamos todos que Dios nos ha traído aquí para que hagamos posible este proceso en la vida de otras personas. Romanos 5:8 es otra expresión de aquí, es lo mismo que Juan dice. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene. Mostró, recuerda, el amor se demuestra al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y no se esperó a que cambiáramos. Nos amó antes. Mira, yo para poder de alguna manera evidenciar, eso es lo que yo hago, ¿no? Yo, estoy diciendo, yo creo que estoy lleno de tantos errores y defectos. Pero yo me esperaría que digo, a ver, que dé frutos, ¿no? Pues para que vea que sí, si le otorgo mi perdón o si lo... Primero, ¿no? Pero ¿sabes lo más hermoso? Que Dios no actuó así. Familia, Él te amó. Cuando estábamos, me incluyo, en nuestra escoria. Nos amó cuando estábamos en nuestra inmundicia. Cristo nos amó, vino a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y Lázaro no solamente ve, ya lo que vimos, que un día le dijo que lo amaba. El ir hacia ese lugar, Judea, demostraba que lo amaba. El que Jesús llorara también demostraba que le amaba. Pero no solo se queda solamente con declaración y con manifestación. El amor, letra C, también tiene que ser vindicado. Yo tengo que vindicar mi amor con mi esposa todos los días. ¿Tú no? Y cuando algo no está así, pues eso habla de que algo he permitido. Algo, o sea, porque Jesús va a vindicar la obra de su amigo, que ya vimos que demostró con su declaración que lo amaba, que ya vimos que demostró con su manifestación que lo amaba, pero no solo lo va a quedarse así, Jesús va a vindicar su amor por Lázaro. Mira lo que dice el versículo 43, Jesús gritó, ¡wow! ¿Por qué resucitó a Lázaro, familia? ¿Por qué lo pudo dejar ahí? Sí, pero ¿por qué no lo hizo? Porque su amor es vindicado, te da propósitos, sentidos, te dice a diario cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, te dice a diario cuánta misericordia y gracia tiene, cuánta paciencia nos tiene, familia. Y yo ruego que esa paciencia nos alcance y nos guíe a muchos de nosotros al arrepentimiento en muchas áreas.
Porque no podemos seguir de familia tal vez con la misma condición en muchas áreas que el año pasado tan solo. Y Jesús le grita: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Wow. Vindicar es sinónimo de confirmar. Vindicar es sinónimo de que tengo un plan y un propósito para ti. Vindicar es que su eterno amor nos debe de guiar a entender, familia, que tú y yo debemos de responder a su amor porque Él comenzó esta historia. Él nos amó primero. Que tú y yo entendamos que jamás podremos pagarle con nada, con las mejores obras. Nada. Que ni siquiera estamos haciendo lo que hacemos para Él porque queremos contribuir. De hecho, ni nos lo pide. Pero la mejor manera de responder a su amor es que vivas para Él. Es que si le sirvas. Es que lleves tu vida como Él nos manda, como Él te pide que lo hagas, obedeciéndolo día a día. Que dejemos a un lado todo aquello que hemos hecho simple y sencillamente religión. Y realmente busquemos vivir a diario en esa sujeción que Él nos manda. Familia, porque su vindicación de su amor a diario es una evidencia clara de que Él quiere seguir hacia adelante con nosotros. Pregunta: ¿qué nos puede separar de su amor? Te lo contesto. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Para aquellos que relacionan, ¿verdad? Que me está yendo, seguramente el Señor se me ha olvidado de mí. No. Estamos así por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, punto. Pero su amor no es cuestionable. Fíjate lo que dice: si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, ¿quiere decir que Dios ya no nos ama? O sea, ¿qué está sugiriendo? ¿Nos puede pasar? Claro que sí. Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. No nos tratan como ovejas nos tratan como ovejas en el matadero. Verso siguiente. Claro que no, dice Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Quién? Nos vindica su amor, familia. Y estoy convencido, concluye, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo vindica. ¿Lo qué? ¿Cómo ves su compasión? Inciso A. Declarando su amor primeramente. 2. Manifiesta su amor. Y 3. Lo vindica día tras día. Y ahorita como que ya el panorama cambió, ¿verdad? De la primera C, que era una condición deplorable, sin esperanza. Pero para una condición deplorable
una compasión extraordinaria. Wow. Para llegar entonces a la última letra. ¿Y sabes qué es lo que busca? Y este proceso, vuelvo a repetirte. Tal vez tú estás aquí, pero todavía no hay una respuesta. Dios busca una respuesta. Condición, compasión. Digo conmigo, cambio. ¿Qué? Dilo fuerte, por favor. Cambio. Por eso yo le he rogado al Señor y es mi oración constante. Mientras el Señor me permita, no te voy a hacer perder tu tiempo. No vas a venir aquí a entretenerte. No vas a venir para seguir siendo el mismo. Ninguno de los que está en esta congregación, porque lo digo como responsable, y si tu intención es, yo aquí me la llevo relax, créeme que yo voy a estar aquí para hacerte ver, para decirte constantemente que lo que Dios busca de nosotros es un cambio. Un cambio de vida. Un cambio de mentalidad. Un cambio de conducta. Un cambio de los patrones que por muchos años hemos llevado y pensemos que como ya los hemos llevado son verdaderos porque nos funcionan. Lo que Dios buscará siempre del ser humano, de que una vez que se cumple este proceso, miles que cambiemos nuestras vidas. No nos enrolamos para seguir igual. No nos enrolamos a esta llamada vida cristiana para ahí llevárnoslas. No nos enrolamos para vivir de una manera ya en zona de confort, jamás. Porque mientras nosotros estamos cómodamente recibiendo la instrucción de parte de Dios, miles de personas están afuera en la condición que acabamos de escribir. Están en sus tumbas. Comen, beben, hacen actividades, pero su condición es muerte. Y Jesús va a llevar al cambio. Va a mostrar en la vida de Lázaro que este cambio es posible. Que este cambio que Dios busca en nosotros, una vez que ha manifestado su amor, declarado, manifestado y vindicado, primeramente tiene un principal objetivo. Por eso cada persona que llegue, ¿sabes? Yo sí tengo ese, pero no lo digo como un cliché. Y cada vez que me doy cuenta de una decisión que has tomado para bien, y cada vez que me doy cuenta de una buena decisión, de una acción, ¿sabes qué digo? ¿Sabes cuál es mi expresión? ¡Gloria a Dios! Oye, gloria a Dios que se arrepintió. Gloria a Dios que ya cambió esa terquedad, esa necesidad. Gloria a Dios que está manifestando evidencia que quiere ser moldeado. Porque sabes lo primero que pasó cuando Jesús le dice, sal fuera. ¿Sabes qué pasó? La resurrección de Lázaro no solamente era para una persona porque lo amaba y era mi amigo, ¿sabes? Ahorita lo vamos a ver. Tenía un propósito global. Cuando Jesús oyó la noticia, fíjate, desde que oyó la noticia del verso 4,
Desde que le dijeron, ya se murió. La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. ¿Qué dijo? Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Para ti que tú estás pensando que ya el caso de tu hijo, de tu hija es caso perdido. Bueno, así decían de mis papás. Para ti que piensas que tu esposo ya es caso perdido, para que tú que piensas que algo en tu vida, en alguna área ya está perdido, ya está muerto, ya está más sepultado que nada. Ahora no solamente es un ejercicio de afirmación y de emocionarte. Lo que quiero decir es que claro que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y que no va a suceder nada, menos que no seas intencional, a menos que seas, mejor dicho, intencional. Pero la gran verdad es que para Dios no hay imposibles. ¿Y sabes para qué Él resucitó a Lázaro? ¿Sabes para qué resucitó a Lázaro? Para la gloria de Dios. Sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios, ¿qué dice? Reciba gloria como resultado. Mira cómo Jesús dice más adelante, una vez que las hermanas obviamente dudaban, ¿cómo? ¿Te acuerdas el dilema de, pues yo sé que resucitará en el día postrero? Porque Jesús dice, no. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y les dice a estas mujeres, para ti, que a lo mejor te está faltando esto. ¿No te dije que si te emocionas, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si cantas, danzas, alabas, verás la gloria de Dios? ¿Que sí qué? ¿Verdad que no hay mucho por donde, como dicen, hacernos el cuento? Creo que es muy simple. Si algo no estamos todavía viendo, pregunta es, para empezar, ¿lo estás creyendo? ¿Cuántas oraciones ya estás levantando y ni siquiera tienen lo más importante? Puedes orar y tendrás elocuencia y tendrás argumento y tendrás contenido, pero no tienes fe, palabrería. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, familia. Jesús les dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Familia, estamos llamados, mira, el propósito de Dios, dice Pablo, fue que nosotros, está hablando tanto judíos como gentiles, fuéramos primeros en confiar en Cristo. Y fíjate que dice, diéramos ¿qué? Gloria y alabanza a Dios. Por eso, que no se convierta en un cliché, que realmente sea una afirmación por lo que entiendes cada vez que hay un cambio de gloria a Dios. Pero no solamente se centra en glorificar a Dios. ¿Sabes? El segundo propósito por el cual busca un cambio, por el medio de la resurrección de Lázaro, es esto. Muchos. O sea, primeramente, gloria a Dios por la resurrección. Wow.
O sea, a Él se ha dado la gloria, sí, sí. Pero algo pasa en el entorno. A ver, yo te quiero preguntar, vamos a empezar a hacerlo práctico. Porque todos venimos con áreas disfuncionales, ¿sí? Ya no está en dilema eso. Y el mundo ve cómo estaba nuestro, vamos a poner esto, ya que estamos en esto, el matrimonio, ve cómo estaba nuestro matrimonio hecho pedazos, ¿no? Y empieza a cambiar tu matrimonio. Y empieza a evidenciar que la obra de Jesús está presente. Y se empieza a evidenciar que tú estás respondiendo a ese amor increíble que Él ha manifestado en tu vida. Primero, wow. ¿Qué digo yo? Gloria a Dios. Pero segundo, los demás que empiezan a ver, oye, ¿ya viste? Ya no maltrata a su esposa. Oye, ya da para el gasto. Oye, ya dejó de ser irresponsable. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo mismo que pasó cuando vieron que Lázaro salió de su tumba. ¿Qué? Muchos creyeron. Versículo 42. Tú siempre me oyes. Jesús está orando a Dios y dice, pero lo dije en voz alta. ¿Sabes por qué lo dijo en voz alta? ¿Por el bien? ¡Wow! ¿Jesús solo pensó en Lázaro? No. ¿Pensó en quién? Por el bien de toda esta gente que está aquí. ¿Para que qué? Para que crean que tú me enviaste. ¡Wow! ¿Qué pasó? Versículo 45. Ver lo que sucedió. ¿Qué dice? Muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. ¿Gloria a Dios? Sí. Pero se despertó ¿qué? ¿Se despertó qué? La fe en otros. Pregunta, ¿tu vida misma, tu testimonio despierta la fe en otros? ¿O es piedra de tropiezo? Pues son preguntas que tenemos que reflexionar. Tu vida realmente, tu familia, nuestras familias, nuestros matrimonios, esta congregación, yo siempre me pregunto, ¿será realmente, despertará la fe? Verán y oye, vamos allá porque mira lo que pasa con las personas. Cuando hay una manifestación del poder de Dios, despierta la fe en otros, se acercan al propósito y al plan que Dios tiene. Y estoy terminando, pero quiero decirte algo, que hasta el día pasa, hasta el día de hoy pasa. Y yo ruego al Señor que tú no seas uno de ellos. ¿Qué pasa? Porque los obligó, ¿verdad? Y los persuadió que ahora crees porque. O Dios siempre da opciones. ¿Y qué pasó con algunos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir resistiendo la obra de Dios? Resistiéndole a Él. ¿Verdad que suena horrible? Yo he aprendido algo, familia. Dios es paciente, Dios es fiel, Dios es bueno, misericordioso. Pero si tú no quieres, no te preocupes. Dios buscará a alguien más. Y tal vez hará la obra que de alguna manera había señalado para ti. Porque tú no quisiste.
Fíjate lo que pasa con Lázaro. Otros fueron, mira, vieron la resurrección y en lugar de creer y decir, ay, es verdadero, es verdadero. No. Fueron tras los que lo acusaban, los que te acuerdas que lo habían, ¿qué? Querían ¿qué? Apedrear, fueron allá. Fueron a ver a los fariseos para comentarles lo que Jesús había hecho. Ceguera espiritual, corazón endurecido. Ni la manifestación sobrenatural de alguien que tiene poder sobre la muerte les es suficiente. ¿Sabes qué me he dado cuenta a lo largo del ministerio? Yo antes me negaba a creerlo, pero ahora te puedo decir, yo sé que no llevo mucho tiempo, pero ya puedo decirte que es verdad. No todos quieren ser ayudados. No todos quieren ser ayudados. Sorprendente. Pero es como decir, no, déjame aquí estoy bien con mi inmundicia. A partir de ese momento, fíjate, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. ¡Wow! Pregunta. ¿Verdad que la historia de Lázaro no es una bonita anécdota o es la historia de tu vida? ¿O es la historia de la humanidad? Este recorrido de 7 sesiones dejó muy puntualmente áreas en nuestra vida donde necesitamos observar detalladamente. Quiero terminar con el recorrido que te prometí. Porque es fascinante, porque creo que Jesús es verdadero. Porque creo que Jesús es el Hijo de Dios que un día vino a mi vida e incendió mi corazón. Y para ti que tú has llegado hasta este punto en este video, ha tenido un único y puntual objetivo: que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solo por Él puedes tener vida eterna. Las 7 señales o los 7 milagros de este Mesías, cada milagro tiene una puntual área sobre, digamos, estandarizar todas las corrientes humanas. Y no hay ni un solo hombre, escúchalo bien, no hay un solo hombre que haya podido demostrar frente a las leyes naturales, físicas, químicas, lo que Jesús demostró. Y cuando en la lógica y en la razón tú haces un ejercicio así, solo queda un resultado. Aquel que demostró eso, aquel que rompió esas barreras, aquel que rompió esas limitaciones, tiene que ser Dios. Por eso, argumento por argumento, línea por línea, base por base, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios. Estos 7 iconos, estos 7 imágenes, cada una tuvo una implicación. Primer milagro, agua en vino. Jesús quiso demostrar su poder sobre la calidad. Milagro número 2, una sanidad a distancia. Jesús quiso demostrar su poder sobre la distancia. Milagro número 3, paralítico de Betesda. Jesús quiso demostrar su poder sobre la línea de tiempo. Milagro número 4, Jesús quiso demostrar su poder
sobre la cantidad. ¿Por qué? Multiplicación de los panes y los peces. Milagro número 5. Jesús demostró su poder sobre la naturaleza. Caminó sobre el agua. Milagro número 6. Para un ciego de nacimiento, Jesús demostró su poder sobre la oscuridad. Y finalmente, a Lázaro, Jesús demostró su poder sobre la muerte. Quiero que tú me digas un solo hombre sobre esta faz de la tierra que haya podido sobreponer sobre la calidad, sobre la distancia, sobre el tiempo, sobre la cantidad, sobre la naturaleza, sobre la oscuridad, sobre la muerte. Dime un solo hombre que haya podido romper estas barreras y entonces yo pondré mi fe en él total y absolutamente. Dime un hombre que haya podido hacer que eso, que yo rendiré mi vida en servicio a él. Mi entrega y mi pasión será para él. Mi tiempo será para él. Mi esfuerzo será para él. Todo lo que yo haga será para él. Pero si me demuestras que un solo hombre pudo vencer esas leyes naturales, obsérvalas, estúdielas, velas con minuciosidad, velas con lupa, velas con detalle. Observa lo que realmente él demostró. Y si realmente hay veracidad en eso, entonces tú y yo no tenemos más que rendirnos ante su señorío, porque él demostró línea por línea, base por base, que él es Dios y que no hay nadie como él.